Vamos a presentarles un documental, un reportaje de 14 minutos de duración en el que vamos a recoger los testimonios de algunas de esas miles de familias que en estos momentos están siendo sometidas a un desahucio como consecuencia de no haber podido hacer frente al pago de sus hipotecas. Una situación que, como decimos, afecta a miles de familias ya en el caso de Galicia y a muchos miles más en el caso de España. Familias que piden una solución. Yo no soy ningún criminal ni ninguna cosa rara. En los últimos 4 años, 250.000 ciudadanos han perdido su vivienda al no poder pagar la hipoteca. Vamos a entregar el piso al banco. El banco estudiará si el piso cubre gastos, si no, lo subastará y quedará pendiente la diferencia de precio. Gaby todavía tiene las llaves de su casa, pero sabe que es cuestión de días que vengan a cambiarle la cerradura. Hace 6 años se compró este piso en Ferrol. El banco le concedió una hipoteca de 72.000 euros sin pedirle nada más que su vida laboral. Pero eran otros tiempos. Trabajaba en la construcción y las cosas iban bien, pero con la crisis todo cambió. Se fueron acumulando las cosas y de estar trabajando y pagando mi hipoteca, mi pensión a mi hija y viviendo una vida pues normal, ¿no? Sin grandes lujos, de eso, a encontrarme cobrando 426 euros durante muchos meses, sin previsión de trabajo en ninguna parte, y claro, tuve que dejar de pagar la hipoteca, es que no me quedaba otra. Este piso, hace exactamente 13 meses, se lo autoadjudicaron, Bancaja en este caso, por 50.000 euros, y les debo 26.400, o sea, estamos hablando de que es más dinero del que me prestaron a mí, suponiendo que encuentre trabajo. Es una cuenta muy fácil de echar. Pagas la mitad al banco, 200 y pico euros de una pensión y te queda ¿cuánto para vivir? 300 euros. Si los problemas ya eran pocos, Gaby cayó también en manos de un estafador. Se dejó persuadir por las buenas palabras de un hombre que aseguraba trabajo en Suiza a cambio de 200 euros en concepto de trámites. No se acababa de fiar, pero acabó picando y el trabajo nunca llegó. Pero no se resigna. Apunta al banco como el gran culpable de verse en la calle y sabe perfectamente cuál es su solución para poder empezar de cero. En mi caso, dación en pago. Bueno, la dación en pago consiste en saldar la deuda, toda la deuda que se deba por la vivienda, entregando la propia vivienda. Y en muchas ocasiones, en la mayor parte de ellas, cuando el banco se queda con la propiedad de la vivienda, todavía sigue debiendo dinero. Y la dación en pago consiste en: yo me quedo sin la vivienda, me quedo sin el dinero que ya he dado al banco, pero ya no debo nada nunca más. Nunca te informan de eso. Nunca te informan de eso. Claro, luego con el tiempo te das cuenta de que, aunque vayas y les digas, ya en esa serie de documentos solo los entienden ellos, la verdad. Los bancos, cuando comercializan las hipotecas, lo único que se hace es ir a un notario a firmar un documento que es muy largo, con términos muy complejos. No informan específicamente que, además de la garantía del propio bien, tiene garantía personal. Con la legislación actual, lo único que puede hacerse es pactarse en la propia escritura de hipoteca. Pero nada es gratis en el sector bancario. Si la entidad acepta y pacta la dación en pago, el diferencial del préstamo será mayor. Esto nos lleva a pagar más intereses durante toda la hipoteca. Para evitar esto, la única posibilidad es cambiar la ley. Varios partidos llevaron la propuesta al Congreso de los Diputados, pero se rechazó en más de una ocasión. Aún así, los afectados no tiran la toalla. En Moaña, María José dejó de pagar la hipoteca cuando la empresa dejó de pagar a su marido. Ante la impotencia que sintió, creó la plataforma de afectados en Omorrazo. Jesús y Begoña son 2 de sus integrantes. Todos tienen una causa común, son desahuciados y quieren la dación en pago. Estamos luchando sobre todo para eso, para la dación en pago, para las familias que estén en peor situación, sobre todo, que tienen hijos y que se queden con el piso y que los dejen vivir. Yo me empecé a reivindicar cuando mi marido le dejaron de pagar la empresa,
Busqué soluciones para arreglar el tema de hipoteca, puesto que no era capaz de pagarlo. Y el banco no me dio ninguna solución. No, es que no sé lo que voy a hacer. Tengo una niña pequeña, llevo 3 años sin trabajo, no estoy percibiendo ninguna ayuda de ningún tipo porque como era autónomo, los autónomos no tenemos derecho a nada. Entonces ahora, a ver si juntándome a la plataforma encontramos una solución para poder resolver este problema. O sea, a ellos les da igual que estés debajo de un puente, realmente. O sea, yo les estoy diciendo, señores, yo no me estoy negando a pagarles. Yo les estoy diciendo, por favor, que me den la oportunidad de poder hacerlo, de que me den un aplazamiento, nada más. Los bancos son unos buitres, unos buitres. María José y los miembros de la plataforma pelean para que los ayuntamientos se postulen a favor de la dación en pago. De esta manera se consiguen 2 cosas. Por un lado, que los desahuciados tengan un lugar al que ir, donde se van a resolver sus dudas y se van a atender sus necesidades, y por el otro se hace presión para que el consistorio inste al Ejecutivo Central a cambiar la ley y que la dación en pago sea la única forma de préstamo hipotecario. El último ayuntamiento en el que lo consiguieron fue en Cangas. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Pasamos ao punto número 6. Estamos encantados, vamos, porque de unanimidad, vamos, y así iremos, concello por concello. Si hay que ir así, a los poquitos, pues así iremos. La mediación del Ayuntamiento de Tui fue vital para que Edurne esté todavía en su casa. Su caso es único en España porque antes de perder su vivienda, Edurne llegó a un acuerdo con el banco para que se la alquilara. Ya no le pertenece y además sigue debiendo 100.000 euros, pero puede vivir en ella por un alquiler que no quiere desvelar. Esta fórmula no veo fácil que le pueda acceder todo el mundo, porque los bancos no están por la labor. Este es un pasito importante, lo del alquiler, pero lógicamente tenemos que luchar no solamente por mí, porque hay miles de familias con hijos, con abuelos, que están siendo arrojados a la calle y que se quedan endeudados de por vida, después a lo mejor de haber pagado 15 años de hipoteca. Nunca me hubiera imaginado que llegara a tener la fuerza para luchar, para desnudarte ante la prensa, porque es que es desnudarte, es muy difícil, es muy difícil. Hay gente que le pasa lo mismo y se calla por vergüenza, pero nosotros no somos delincuentes, no le hemos robado a nadie, no somos mala gente, no somos unos malajes. Somos personas que no tenemos trabajo. Si no hay un trabajo no tienes unos ingresos. Si no tienes unos ingresos no puedes pagar. Yo nunca había tenido problemas de pagar. Esto parece que fue como un círculo vicioso, ¿no? Que parece que todas las fichas de dominó se van empujando unas a otras y todo sale mal. Todo sale mal. Estamos aquí en defensa de una familia de Oleiros que fue desahuciada el 30 de junio del año pasado. En esta ocasión no han conseguido su objetivo, pero gracias a la acción de Stop Desahucios, muchas familias gallegas han logrado negociar sus hipotecas con los bancos. Nacieron ante el aumento desmedido de los desahucios en la comunidad. Entre sus propuestas está también la dación en pago, pero no es la única. Consideran que las entidades bancarias y las administraciones tienen que poner de su parte para que las familias puedan sobrevivir a esta crisis. Una de ellas es la dación en pago con efecto retroactivo, la conversión de todas las viviendas vacías, públicas y en manos de las entidades financieras en un parque público de viviendas a disposición de todas las familias que en este momento tienen problemas y sobre todo que se paralicen totalmente todos los desahucios por efectos económicos en los que siempre haya buena fe y la vivienda sea la única y donde reside la vivienda, o sea, la familia en ese momento. Cuando hablamos privadamente con los políticos, pues todos están de acuerdo, nos dicen que son peticiones razonables, pero cuando hamos peticiones oficiales a políticos para que se voten en los parlamentos, tanto autonómicos como nacionales, pues nos encontramos con la negativa. En España hay 3,5 millones de casas vacías, 260.000 en toda Galicia. Ante estas cifras, cabe pensar si el actual sistema de adquisición de viviendas ha fracasado. España es un país obsesionado por la propiedad en la que no se baraja otro tipo de acceso a un piso. 8 de cada 10 españoles está a favor de comprar una casa, solo 4 de cada 100 quiere vivir de alquiler.
A pesar de que la coyuntura económica no es favorable, la sociedad sigue queriendo tener una casa en propiedad, una mentalidad heredada de tiempos pasados. Es una mentalidad muy de nuestro país, pero también inducida por el lobby bancario. En aquel momento, toda la publicidad bancaria y toda la mentalidad era que si en vez de comprar hipotecándote, alquilabas, el alquiler, el dinero que pagas por alquiler era un desperdicio porque estabas tirando el dinero. Que esa cultura yo creo que va a permanecer, ¿no?, en el tiempo. Es decir, el que compra, el que ha comprado, cuando vaya a vender, pues tiene un tiempo para hacer una reinversión y bueno, es un poco un círculo que creemos que en ese sentido la cultura no va a cambiar demasiado. Hay muchas fórmulas de acceso a una vivienda. Puede ser en alquiler siempre y cuando se regule el mercado de alquiler para que se liberalice y los precios bajen. El que quiere comprar pues está un poquito pendiente de si se ajustan precios y demás, y en cuanto le parece una buena oportunidad pues se involucra. Y el cliente del alquiler pues es más un cliente pues como un paso intermedio, o desplazados o con otra idea, pero bueno, no hemos notado mucho cambio en ese sentido. Y otras fórmulas como por ejemplo la autoconstrucción, cooperativas de vivienda. Unha cooperativa de vivendas consiste na agrupación dun número de persoas que o que teñen é un interés común, que é a obtención dunha vivenda a un precio digno. A principal ventaxa nunha cooperativa de vivenda é o costo da vivenda, non? Estamos partindo dun diferencial de entre un 15 e un 20% con respecto ao que sería unha promoción dun promotor privado, non? O principal problema a día de hoxe atopámoslo na financiación bancaria, é dicir, os bancos teñen pechado o grifo e o problema é que non se nos trata por igual, cando para nada temos que ser comparados. Date conta de que nunha promoción privada o promotor parte dunha promoción sin ventas case ou con unhas ventas moi pequenas, mentras que nunha cooperativa estamos falando de que en torno ao 80-90% das ventas xa están realizadas en orixe. Las cooperativas en España no acaban de calar como en el resto de Europa. Los países nórdicos se llevan la palma en este tipo de viviendas, pero allí funcionan de otra manera. Vivir en una cooperativa compensa porque el precio que se paga por ello es menor al de una hipoteca o al de un alquiler. A cambio, solo se reserva su derecho a uso. En Finlandia e Suecia o que se suelen dar son cooperativas onde a propiedade da vivenda é da propia cooperativa e non do cooperativista, co cual, digamos que o cooperativista o que fai é alugar, por decirlo así, a propiedade desa vivenda á cooperativa. É un sistema que por intereses pois non está moi espallado, pero simplemente por eso, porque non interesa. Nós o que temos claro é que non somos os culpables da crise, non? O que temos claro é que se o sistema funcionase a través dunha cooperativa non iba a haber o problema que se está dando a día de hoxe. Un problema que ahoga la vida de unos 5.000 gallegos cada año que ven cómo peligran sus casas. Entre enero y septiembre del 2011, los desahucios en Galicia aumentaron un 3% con respecto al mismo periodo del año anterior. Esto significa que unas 1.400 familias fueron echadas de sus casas. El número de ejecuciones y de desalojos cayó en el tercer trimestre por el cierre de los juzgados en agosto, pero volverá a aumentar cuando se conozcan los datos de final de año. La previsión es que Galicia supere las 2.000 ejecuciones hipotecarias y casi la misma cantidad de desahucios. Gaby, María José, Jesús, Beatriz o Edurne son solo una mínima parte de lo que está pasando a nuestro alrededor. Ellos miran con recelo al futuro, un tiempo que no saben qué les deparará. Es eso, que no hay futuro, eso es lo peor de todo. Tenemos que mirarlo con ganas y con objetividad, si no, no podemos seguir. El futuro no sé con qué optimismo se puede ver. El futuro lo veo luchando. Más de 300.000 familias en toda España perderán sus pisos en los próximos 5 años. Miles de hogares viven con el miedo de saber que en cualquier momento vendrán a echarles de sus casas.
Bueno, estupendo trabajo de Paula González sobre la dramatiquísima situación que están viviendo en estos momentos al menos las 1.400 familias que entre enero y septiembre del año 2011, del año pasado, se vieron sometidas a un desahucio. En el caso de Galicia, 140.000 en toda España desde el año 2008. Como decíamos, las víctimas más vulnerables de esa burbuja inmobiliaria, de la actuación de las entidades crediticias. Jorge, ¿que van a tener una salida o no? Porque la dación en pago, se decía en el reportaje, muchos políticos se han mostrado a favor de que se pueda recurrir a esta posibilidad, pero no acaba de concretarse. Yo creo que esa posibilidad es remota. Pero en ningún caso creo que sea con carácter retroactivo. Yo el problema que veo fundamentalmente es un problema dramático que otra vez se ceba sobre los que están peor, porque es gente que pierde el trabajo, etcétera, etcétera, y gracias a las familias que van aguantando se puede soportar. Yo creo que el mayor problema, y lo habéis tocado en el reportaje, es un problema que es lo de la cultura de la propiedad y la cultura del alquiler. Y además me sorprende que el gobierno nuevo, el actual gobierno, ha hecho un par de modificaciones que van en contra del cambio que todos esperábamos. Vuelve a propiciar la inversión en vivienda propia y vuelve a eliminar la ayuda para el alquiler. Por otro lado, a nivel de banca, bueno, yo creo que la causa está en un problema de formación en la gente, en que entonces no estaba aplicado, ahora está cada vez más generalizado, ese documento que tienes que firmar en los bancos, en donde te hacen un test de conocimiento para poder hacer algún tipo de inversión en el banco o de créditos, y que yo creo que eso hay que llevarlo adelante en un plan mucho más generalizado. Desde luego, el primar los ingresos y el éxito de los gestores bancarios en base a conseguir hipotecas, cueste lo que cueste, ha sido un desastre y que se ha manifestado en una forma de ascender tanto en sueldo como en posición. A mí también me parece que un tema que sí hay que resolver urgentemente, y empezó a resolverlo el gobierno anterior, es el tema de las adjudicaciones. O sea, cuando quedan desiertas, el banco ya inmediatamente puede quedarse al 50%. O sea, que a partir de ese momento el hipotecado debe el 100% de lo que deba, y el banco tiene a la vivienda por el 50%. Es una auténtica injusticia. Se subió al 60%, pero es para mí una auténtica injusticia. Solución. Yo creo que en el momento actual, igual que hay negociación bancaria con los promotores, con los propietarios de terrenos, en fin, con los grandes deudores, tienen que asociarse e ir a una negociación conjunta, ¿no? Conjunta con el banco y proponer quitas. O sea, más que la dación en pago, yo iría a proponer quitas, pero la fuerza hay que hacerla en base a números. Claro, es que Jorge habla de una situación que aparte está llamada a crecer, teniendo en cuenta que el desempleo no parece que vaya a remitir en los próximos meses, con lo cual es una situación que, como decíamos, en estos momentos, o desde el año 2008, ha afectado a 140.000 familias en toda España, pero que no parece que vaya a resolverse a corto plazo. Hablas de los gestores bancarios, después veremos también cuál fue el papel de los gestores bancarios en esas famosas acciones preferentes, que es otro de los problemas que está teniendo mucha gente. Manuel, ¿hay alguna solución a esto o está convirtiéndose en una especie de bomba social que pueda reventar en algún momento? Eu creo que hai unha solución evidente, non? Eu quero decir, en primeiro lugar, que eu estou a favor da campaña da dación en pago, pero eso é o último extremo, porque eso significa que a familia ou a persoa que está vivendo na casa ten que marchar, perdelo todo, en todo caso deixar que o banco se quede ca súa propiedade. Claro, pero o problema é que esta hora perden todo e aínda por riba teñen a débeda. Digo que esa é a situación extrema. Eu creo que eu son moito máis partidario das campañas que queren paralizar a saída da xente das casas, os desahucios, non? E eu creo que aí onde hai unha solución. Jorge decía, eu vou dicilo nun refrán, se debes 100.000 euros ao banco, ti tes un problema, se debes 100 millóns de euros ao banco, o problema o ten o banco, non o tes ti. É inmoral que os grandes promotores inmobiliarios teñan collido as entidades financeiras, le financien os seus préstamos, aplacen os vencementos dos seus pagos e que as familias que son desalojadas das súas casas non teñen esa negociación. Eu creo que se o Estado, o conxunto dos Estados europeos, hubieran investido a metade da metade da metade do que se fixo para sanear os balances bancarios en reforzar
os problemas financeiros das familias diante destes problemas, o sistema financiero iría mellor, as familias irían moito mellor e a sociedade sería máis justa. Eu creo que a liña inmediata ten que ir por aquí. Impedir os desahucios propiciando unha negociación das familias con problemas de pago cas entidades financeiras, co apoio, coa participación do público, que impida que a familia salga da casa e, polo tanto, aparezca a opción da dación en pago. E logo, a medio plazo, é o cambio de cultura, non? Non pode ser un país, o país son as entidades financeiras, as empresas, o país que lle debe os cartos aos bancos alemáns e as familias, todos sepultados debaixo do ladrillo. Esa cultura ten que cambiar. En ese sentido, o alternativo do alquiler é evidente, do aluguer. O que pasa é que non pode ser como era antes, porque é certo que fai 10 anos non compensaba. Non compensaba. Eu teño feito ese cálculo para a xente da miña familia. O pago dunha cuota mensual de aluguer era máis caro que pagar un crédito hipotecario cando estaba baixo e cando máis existía a desgravación fiscal da vivenda, era máis caro pagar o aluguer, non? Por lo tanto, eso ten que mudar, ten que haber un mercado de aluguer distinto donde ten que haber un papel relevante do público, un parque público de vivendas que ademais podría nutrirse perfectamente de todas as vivendas baleiras das que se falaban aí, de promocións inconclusas, etc., que sirvira realmente dunha alternativa de alugueres de baixo precio para que as familias toman decisións normalmente relacionais, non? Cando, bueno, e estimuladas tamén, claro. Estimuladas tamén, pero cando se alugar unha vivenda costara en Coruña 250 euros mensuais e mercar esa vivenda costara 1000 euros mensuais, pois é evidente as opcións que tomaría a maior parte da xente. Como no seu momento eso non era así, porque alugar costaba 700, pagar o préstamo hipotecario cando facías a desgravación fiscal pois estaba por aí, pois a opción era evidente. Xosé Manuel, brevemente. Bueno, eu penso que claramente estamos ante un problema gravísimo, ante un drama, e isto, pois, hai que porlle remedio, non? Eu teño que decir que xa no ano 2008, nada máis chegar ao Senado, plantexei unha iniciativa que se debatiu ali, donde xa demandábamos daquela que se legislara para facer efectivo da dación en pago. En aquel momento, tanto o Partido Popular como o Partido Socialista votaron en contra, dicindo que, bueno, que aínda non había os casos suficientes, que isto que se iba a solucionar, porque a crisis non iba a ir a máis, pero o caso é que se votou en contra, e o feito é que se houbera aprobado daquela, pois habríamos evitado miles de casos, miles de situacións de auténtico drama. E unha vez máis a solución é política, se hai vontade política haberá solución para isto, ainda que eu coincido con Manuel de que isto debe ser a última solución, debese buscar solucións alternativas para que non se chegue a isto, e aí claramente hai que ir a fomentar o aluguer. Non hai por que ter unha casa en propiedade, o que hai é que ter dereito a unha vivenda digna, que se non é en propiedade pode ser en aluguer. E aí hai moitas responsabilidades, hai responsabilidades políticas, hai responsabilidades dos bancos e hai responsabilidades das tasadoras que están participadas polos propios bancos, porque non pode ser que un tasador se tasa unha vivenda en 200.000 euros e 6 meses despois diga que vale 100.000 euros menos e non teña absolutamente ninguna responsabilidade. Por lo tanto, aquí hai unha solución política, pero ten que haber vontade, e parece que os grandes partidos ten máis interés en salvar as contas de resultados dos grandes bancos que non en solucionar estes problemas. Que los bancos tampouco tienen un interés absoluto en acumular todos esos activos inmobiliarios, que supongo que para ellos también es un marrón, entre comillas. Claro, para ellos es una carga. De hecho, eso es en parte la razón detrás de toda esta política tan rápida de ahora empezar con los desahucios, ¿no? A mí me gustaría puntualizar varias cosas aquí, ¿no? Por un lado, reforzar lo que decía Manuel, ¿no? De que realmente la gente toma decisiones razonables. En todo este periodo de crisis se ha dicho muchísimo de que se ha comentado muchas veces de que también la gente tenía la culpa, porque muchas veces podría haber visto de que realmente los créditos que tomaban no eran razonables. Vamos a ver, en muchas situaciones efectivamente las personas dentro de un contexto determinado toman decisiones razonables, sobre todo en cuestiones económicas.
Y lo que no es razonable está dentro de la limitación humana. Y si la decisión no es razonable, entonces, ¿qué vamos a hablar de los bancos que efectivamente tomaron decisiones de vender aquellas hipotecas partidas y de hacer aquellas inversiones que tienen un conocimiento mucho más experto, digamos, en cuestiones de finanzas, y en conjunto tomaron decisiones muy poco razonables? De hecho, hay experimentos muy interesantes en psicología hechos en la Universidad de Harvard que muestran que las personas en un conjunto determinado, incluso teniendo el conocimiento experto que tenían los bancos, por ejemplo, toman las decisiones equivocadas dentro del contexto en el que estamos, ¿no? Son unos experimentos muy interesantes. Yo creo que todos los políticos deberían verlos, ¿no? Y más allá de eso, yo creo que esto es un atraso en temas de justicia social, ¿no? O por lo menos muestran que los avances que habíamos conseguido hasta ahora realmente no son reales o no son sólidos, ¿no? Y finalmente, destacar una de las cosas que decía una de las entrevistadas, ¿no? Estaba diciendo en algún momento que las propuestas, siempre cuando hablan con los políticos dicen que las propuestas son razonables, pero que realmente no se puede hacer nada, o a la hora de hacer nada no quieren hacer nada, ¿no? Esta es una situación que vemos a nivel nacional y después vemos también a nivel internacional con la Unión Europea, ¿no? Y con el FMI y otras instituciones. El FMI, cuando habla de la crisis y de España, siempre habla del paro como una coletilla al final de un montón de otras cosas sobre el déficit y sobre las ayudas a los bancos, en lugar de hacerlo al revés, ¿no? Bueno, pues yo creo que nuestros políticos ahí tienen una importante responsabilidad, porque podían imponer que, sobre todo aquellos bancos que han recibido ayuda pública, que los desahucios no se hagan hasta que la economía empiece a recuperarse. Bueno, pues efectivamente, como vemos, es todo un castillo de naipes, un juego de dominó. Creo que era una metáfora que utilizaba una de las personas entrevistadas en este reportaje, en el que se está desmoronando poco a poco todo. Y efectivamente, el paro, seguramente coincidimos todos los que estamos en esta mesa, es el principal problema que tiene España en estos momentos.